¿Qué pasaría si te dijera que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y no nos dimos cuenta? A veces, los eventos más devastadores de la historia no se anuncian con bombas, sino con patrones que se repiten. Hoy, las tensiones entre China y Estados Unidos no solo nos preocupan, nos recuerdan demasiado a lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. Una carrera armamentista silenciosa, rivalidades disfrazadas de comercio y decisiones políticas que parecen sacadas de un viejo libreto, uno que terminó en llamas. Pero antes de que empiece el viaje por esta historia inquietantemente familiar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Y déjanos un comentario contándonos qué otro momento histórico te gustaría que exploráramos. Ahora sí, viajemos al pasado para entender el peligro del presente. La mayoría de las guerras no comienzan con un estallido, sino con un susurro, un murmullo persistente que recorre los pasillos del poder, que retumba en las plazas públicas, que se infiltra en los titulares de los periódicos. Así comenzó también la Primera Guerra Mundial, no como un relámpago repentino, sino como una acumulación lenta de tensiones invisibles, malentendidos y ambiciones desmedidas. A principios del siglo XX, Europa era un polvorín cubierto por una frágil lona de diplomacia. Las alianzas militares entre potencias, el crecimiento descontrolado de los nacionalismos y una carrera armamentista sin freno creaban un clima de tensión constante. Las decisiones se tomaban desde despachos lejanos, pero sus consecuencias sacudían la vida de millones. Y sin embargo, para muchos líderes de la época, la guerra parecía improbable, hasta que fue inevitable. Hoy, más de un siglo después, ese susurro ha vuelto. El mundo observa con creciente ansiedad cómo se intensifican las tensiones entre dos gigantes, Estados Unidos y China. Disputas comerciales, carreras tecnológicas, maniobras militares en zonas estratégicas. Todo suena familiar, demasiado familiar. ¿Estamos frente a una nueva era de conflicto global? ¿O simplemente vivimos una etapa más de la eterna competencia entre imperios? No hay respuestas fáciles, pero sí una advertencia clara. Entender los errores del pasado podría ser la única forma de evitar repetirlos. Porque, como bien lo dijo el historiador británico Paul Kennedy, las guerras no son producto exclusivo de estructuras inevitables, sino también de decisiones humanas. Decisiones que, en su momento, parecían necesarias, pero que, vistas en retrospectiva, resultaron catastróficas. Y es justo ahí, en esa frontera entre lo estructural y lo humano, donde empieza esta historia. A finales del siglo XIX, Alemania emergía como una nueva fuerza industrial, militar y cultural en el corazón de Europa. Su crecimiento económico no solo era impresionante, era intimidante. Mientras tanto, el Reino Unido, potencia hegemónica del momento, observaba con creciente recelo cómo Berlín comenzaba a reclamar su espacio en el tablero global. La chispa no tardó en llegar. La expansión naval alemana, impulsada tras la era de Otto von Bismarck, desató una carrera armamentista sin precedentes. Berlín construía acorazados, mientras Londres respondía duplicando su producción. Los mares se convertían en el escenario silencioso de una guerra que aún no había estallado. Pero más peligroso que los barcos era el pensamiento detrás de ellos. La creencia de que la grandeza de una nación solo se mide por su capacidad de imponer respeto o miedo. El conflicto no solo era militar. Alemania y Reino Unido comenzaron a pintar caricaturas ideológicas del otro. Para los alemanes, los británicos eran explotadores decadentes. Para los británicos, los alemanes eran autoritarios hambrientos de expansión. La prensa de ambos lados se encargaba de alimentar esa narrativa, mientras los ciudadanos, poco a poco, dejaban de ver al otro como un competidor.
y comenzaban a verlo como una amenaza existencial. Y sin embargo, nada de esto garantizaba una guerra. Las tensiones estructurales estaban ahí, sí, pero aún podían haberse gestionado. Lo que transformó el antagonismo en tragedia fueron las decisiones individuales. Líderes atrapados en su orgullo nacional, incapaces de ceder, demasiado confiados en que el otro retrocedería primero. El canciller alemán apostó por la audacia. El almirantazgo británico apostó por la fuerza. Ninguno consideró las consecuencias reales. Y cuando la guerra finalmente estalló, ninguno supo cómo detenerla. Hoy, la historia observa en silencio cómo dos nuevas potencias, China y Estados Unidos, se arman, se observan con sospecha y alimentan discursos que ya hemos escuchado antes. La pregunta que flota en el aire es simple y aterradora. ¿Hemos aprendido algo desde entonces? ¿O solo cambiamos de uniformes? Durante décadas, China y Estados Unidos compartieron una extraña danza de intereses. Mientras uno crecía como potencia emergente, el otro mantenía su dominio global. A pesar de sus profundas diferencias políticas, ambos parecían beneficiarse mutuamente: comercio, inversión, cooperación tecnológica. Pero bajo esa fachada pragmática, algo más se gestaba, algo mucho más antiguo. El fin de la Guerra Fría dejó al mundo sin su clásico antagonista, la Unión Soviética. Con el enemigo común fuera del juego, las diferencias entre Washington y Pekín comenzaron a destacar. Poco a poco, lo que unía a las dos naciones se debilitó, y lo que las separaba comenzó a pesar más. Estados Unidos, defensor del liberalismo y los derechos humanos, comenzó a denunciar con mayor frecuencia las prácticas autoritarias del Partido Comunista Chino. Mientras tanto, China resentía lo que consideraba un intervencionismo arrogante, una intromisión constante en sus asuntos internos y una hegemonía global que limitaba su ascenso. Las tensiones crecieron con la expansión china en el mar de la China Meridional, las acusaciones de espionaje industrial y el aumento de la presencia militar estadounidense en Asia-Pacífico. En cada paso, ambos se veían reflejados en un espejo deformado. Uno veía ambición desmedida, el otro amenazas veladas. Los paralelismos históricos se vuelven inquietantes. Así como la Alemania imperial buscaba un lugar al sol en un sistema dominado por el Imperio Británico, China ahora reclama su espacio en un mundo aún dominado por la influencia estadounidense. Y al igual que en 1914, el discurso público se endurece, los canales diplomáticos se tensan y las sospechas reemplazan a la cooperación. Las alianzas internacionales también se reorganizan. Países medianos y pequeños se ven atrapados entre dos titanes, obligados a elegir bando o a jugar un delicado juego de equilibrio. El mundo, una vez más, camina sobre una cuerda floja. La historia no se repite de forma exacta, pero los patrones son inquietantemente similares. Lo que empezó como alianza estratégica terminó siendo una cuenta regresiva hacia el conflicto. Durante los últimos años de la Guerra Fría, Estados Unidos y China compartían un enemigo común: la Unión Soviética. Esta alianza táctica, aunque incómoda, sirvió a los intereses de ambos. Washington veía a Pekín como una pieza útil en el ajedrez geopolítico global. Pekín aprovechaba el vínculo para modernizarse y escapar del aislamiento. Pero cuando el coloso soviético colapsó, también se desvaneció el pegamento que unía a las dos potencias. Y lo que quedó fue una relación sin base ideológica, marcada por una creciente competencia. Durante más de una década después del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos siguió apostando por la integración de China al sistema global. Abrir mercados, invertir en tecnología, facilitar el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, todo parecía parte de un plan para convertir a China en un socio responsable, como lo llamaban en Washington.
Los paralelos con la Europa del siglo XIX son inevitables. El Reino Unido, en su momento, también había apoyado la unificación alemana y su auge económico, creyendo que una Alemania próspera sería una Alemania estable. Pero cuando Berlín comenzó a exigir más espacio e influencia, la cooperación dio paso al temor. Lo mismo ocurrió cuando la China en expansión dejó de parecer un socio y comenzó a parecer un rival. En Pekín, la lectura era distinta. Para los líderes chinos, el fin de la Guerra Fría marcó el inicio de una era unipolar, dominada por una potencia que se sentía con derecho a imponer su modelo al resto del planeta. Las guerras estadounidenses en Medio Oriente, las sanciones económicas, las revoluciones de colores en países estratégicos, todo se interpretaba como pruebas de que el orden liderado por Washington no toleraba disidencias. La armonía era solo superficial. Y así, mientras el comercio entre ambos países alcanzaba cifras históricas, la desconfianza crecía en silencio. Empresas, diplomáticos y estrategas hablaban de cooperación, pero los ejércitos entrenaban para el enfrentamiento. Era como si dos trenes avanzaran en paralelo, sabiendo que eventualmente las vías se cruzarían. El orgullo nacional puede ser el motor de un país o el detonador de una guerra global. En 1995, el Producto Interno Bruto de China representaba apenas el 10% del de Estados Unidos. Para muchos en Washington, eso era una garantía de estabilidad. Una economía en crecimiento, sí, pero aún muy lejos de desafiar el liderazgo global. Sin embargo, en menos de 3 décadas, todo cambió. Para 2021, la economía china ya equivalía al 75% de la estadounidense. Una transformación vertiginosa, sin precedentes en la historia moderna. China no solo crecía, se convertía en una alternativa. A su modelo político autoritario se le sumaba un éxito económico incuestionable. Las rutas de la seda del siglo XXI, las inversiones masivas en África y América Latina, la tecnología 5G, la inteligencia artificial. Pekín dejaba de copiar y comenzaba a liderar, y eso encendió todas las alarmas. Estados Unidos reaccionó como lo haría cualquier potencia hegemónica frente a un retador ascendente, con sospecha, con presión y a veces con arrogancia. Sanciones comerciales, restricciones tecnológicas, alianzas militares renovadas. Todo con un mensaje claro: el dominio no se cede, se defiende. Pero aquí es donde el pasado vuelve a susurrar. En el siglo XIX, el Reino Unido observó con temor cómo la Alemania unificada comenzaba a reclamar su lugar. En vez de integrar a Berlín como un igual, buscó contenerlo. El resultado fue una escalada sin frenos, alimentada por discursos nacionalistas y decisiones estratégicas inflexibles. Hoy, China y Estados Unidos protagonizan una danza similar, una donde el orgullo, de un lado por mantener el trono, del otro por conquistarlo, hace imposible cualquier gesto de concesión. Y así, el mundo avanza hacia una nueva era de bloques, de pulsos tecnológicos, de zonas de influencia, con una retórica cada vez más agresiva. La historia no ofrece garantías, pero sí advertencias. Y la más clara de todas es esta: cuando dos potencias se niegan a ceder, cuando el orgullo eclipsa la razón, el precio siempre lo paga el mundo entero. La historia no es una línea recta. Hoy, el mundo observa cómo dos superpotencias repiten movimientos familiares, discursos inflamados, alianzas estratégicas, despliegues militares, guerra comercial. Y aunque los escenarios hayan cambiado, los actores lleven nuevos nombres y las tecnologías sean otras, el guión no parece tan distinto. La Primera Guerra Mundial nos enseñó que no basta con tener razones para evitar la guerra. Es necesario actuar, decidir, ceder, antes de que el orgullo se convierta en pólvora. Tal vez aún estamos a tiempo. Tal vez el espejo del pasado aún puede ser roto
antes de que refleje un nuevo desastre global, porque si no escuchamos los ecos de la historia, es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en gritos y después en sirenas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.